charla inicial va a ir por carriles distintos a lo habitual. Un segundo. Sí. Acercate un poquitito más el micrófono. ¿Sí? A ver, ahí va bien. Ahora sí. Va a ir por carriles distintos porque habitualmente este espacio lo usamos para analizar, reflexionar sobre la actualidad política de nuestro país. Pero hoy vamos a hablar acerca del conflicto Rusia-Ucrania. Y no apareció todavía el graph. El título de esta columna o de este editorial podría ser "Se viene la fin del mundo", como decían los viejos de antes, ¿no? La fin del mundo. El mundo está en ascuas porque Vladimir Putin en estos días habló de que se iba a separar momentáneamente, y esta es una palabra que tenemos que prestarle mucha atención, momentáneamente, del Tratado START 2. ¿Qué es el Tratado START 2? Es un acuerdo entre todos los países poseedores de armamento nuclear que fija 4 o 5 cosas muy importantes. Primero, se comprometen al desarme, a ir dejando bajando el stock de armas, se comprometen a no seguir armándose y también se comprometen a permitir misiones especiales en el territorio para comprobar que estén cumpliendo con ese tratado. Pero ahora Rusia dijo que momentáneamente se aparta del tratado. ¿Qué fue lo que el mundo entendió? Señores, a mí no me vengan a controlar más porque nosotros vamos a seguir construyendo bombas. En el mundo en este momento hay 15.000 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 5.500. Rusia 5.500. China 400. Reino Unido 260. Francia 260. Israel e Irán 200. Después le sigue la India, Pakistán, Corea. ¿Qué es una ojiva nuclear? Es el núcleo de la bomba. Es una bomba pequeña de tamaño porque mide 40 centímetros de largo, 2,5 metros de diámetro y pesa 23 kilos. Esa bomba no se autopropulsa. Hay que ponerla en un misil, o en el caso de que se tire desde el agua, en el torpedo de un submarino. Y tiene un poder. ¿Qué pasó? Tiene un poder 90 veces más potente que las bombas que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Ahora, ¿para qué tener 5.000 ojivas? Porque ¿cuál es el poder destructor de estas bombas? Cuando cae, cuando impacta, cientos de kilómetros alrededor se ven afectados. ¿Destruidos o afectados? Destruidos. Cientos de kilómetros alrededor. Pero después viene la onda expansiva, por otros cientos de kilómetros más. Y viene la sinergia. Por ejemplo, una de las cosas que produce la bomba esta nuclear, es que le quita al ser humano las defensas que el organismo tiene. Es decir, te resfrías y te morís, porque le quita las defensas. Y ni que hablar del impacto ambiental. Destruye a la naturaleza. Ahora bien, sabes que es interesantísimo lo que decís, y si te arrimás más el micrófono, muy bien, interesante ahí se va a escuchar. Bueno, perfecto. Ahora sí. Ahora, yo digo, tenés 5.000 ojivas nucleares. Si sabés, por ejemplo, Rusia manda un misil con 3 ojivas nucleares hacia Estados Unidos, a los 10 segundos Estados Unidos sabe que lo mandó y manda 3 ojivas nucleares para Rusia. ¿Cuál es el resultado?
destruido Estados Unidos, destruido Rusia. En una palabra, nadie va a apretar el botón porque sabe que si aprieta el botón, aprieta su propia destrucción. Vos decís que la sangre no va a llegar al río. No, para nada, a menos que haya un loco, pero no está la situación para temer una guerra nuclear. No está definitivamente. Ese es como el título que tenemos ahí en el graph, ahí lo están viendo. Claro, no se viene la fin del mundo, bueno, como decían los viejos de antes, ¿no? No se viene la fin Estuvimos hablando acerca del graph que íbamos a poner y siempre me acuerdo de los viejos que decían, se viene la fin del mundo. Bueno, vamos a tratar de analizar este conflicto desde 3 aspectos y vamos a tratar de ser lo más, ¿cómo podría decir? Objetivos posible, ¿no es cierto? Vamos a intentarlo. Primero tenemos que hablar de la historia de Ucrania. Ucrania es una de las naciones europeas más antiguas. Pero tiene una particularidad. Siempre, desde que habitaron esas tierras, cuando todavía no se llamaba Ucrania, fueron asoladas por distintas olas de usurpadores de la tierra, ¿no? Por ahí pasó la civilización griega, el imperio griego, pasó el imperio romano. Más adelante, en el año 900, llegaron los vikingos, que se establecieron esta vez. Porque antes era pasar, arrasar con todo y dejar tierra destruida. Los vikingos se establecieron y fundaron la primera ciudad, Kiev, en el territorio que ellos mismos llamaban Rus. La ciudad era Kiev de Rus. Después vinieron los mongoles, que fundaron Moscú. Pero siguieron, cuando se fueron los mongoles, vinieron los eslavos, después Polonia, cuando ya eran, digamos, naciones, Polonia introduciéndose en Ucrania, Rusia introduciéndose en Ucrania, pero a partir de 1764, Ucrania fue territorio de Rusia. Pero siguieron las peleas, se vuelve a meter Polonia, se vuelve a meter, en este caso, el imperio austrohúngaro con los Habsburgo, ¿no es cierto? Bueno, lo que quiero decir es que es un pueblo muy sufrido y me animaría a decir que desde que viven ahí no ha habido generación de ucranianos que no hayan vivido una guerra. Ahora, ¿por qué es tan importante Ucrania para Rusia? ¿Por qué? Porque Ucrania fue la tranquera, la barrera del expansionismo europeo hacia Rusia. Cuando querían llegar a Rusia, para llegar a Moscú tenían que atravesar todo el territorio ucraniano, 1.600 kilómetros. Es decir, las líneas de batalla se extendían. Después les era cada vez más difícil llegar con los víveres, con las municiones al frente. Por eso Napoleón fracasó, por eso Alemania fracasó en la Primera Guerra y por eso fracasó en la Segunda Guerra. Porque Ucrania era el colchón, el que no dejaba pasar, el que no dejaba llegar a Moscú. Por eso es tan importante para Rusia. En 1991 declararon la independencia, pero siguieron los conflictos porque en Ucrania viven una gran cantidad de prorrusos y una gran cantidad de rusos parlantes. Entonces, por ejemplo, los rusos masacraron a los ucranianos para imponer su lengua. Al tiempo, los ucranianos masacraron a los rusos para imponer su lengua. Por eso decía
que no creo que haya generación de ucranianos que no hayan vivido una guerra. Han estado permanentemente en guerra por la situación específica en el mapa que tiene Ucrania. Y la otra cosa importante es la religión. Media Ucrania sigue con la tradición de la Iglesia Católica Ortodoxa rusa, y la otra media Ucrania está con la Católica de Roma. En 1991 se independizaron, pero siempre hubo gobiernos prorrusos en Ucrania. Y cuando no eran, digamos, directamente prorrusos, Rusia siempre puso gobiernos títeres en Ucrania. Porque es un territorio muy importante para ellos. Porque, como dije, es la barrera que no le permite al pensamiento europeo llegar hasta Rusia. Así que hemos visto la historia de Ucrania, que esta guerra no es una novedad. ¿Y por qué razón es la guerra? ¿Y por qué razón es la guerra? Ahora vamos a la OTAN. La OTAN es la Organización del Atlántico Norte, ¿no es cierto?, que nació en 1949 y no nació como una fuerza ofensiva, aunque los miembros de la OTAN tienen fuerza militar, pero es fuerza militar de defensa. Eran 12 naciones las que inicialmente estuvieron. Tuvo Reino Unido, Estados Unidos, por supuesto, Portugal, Noruega, Bélgica, 12 naciones. Eso fue en 1949. Pero en 1955 Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética, con todos los países satélites, armó lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Y se comprometieron la OTAN a no avanzar hacia el este y el Pacto de Varsovia no avanzar hacia el oeste. Un pacto de no agresión. Pero cuando cae la Unión Soviética, cayó también el Pacto de Varsovia y la OTAN aprovecha a empezar a avanzar hacia el este. Y entonces, de los 12 miembros originales, actualmente la OTAN son 33 miembros. Yo decía que no eran fuerza ofensiva, sino defensiva, porque el arreglo es que si algún país miembro de la OTAN es atacado, todos los demás miembros lo tienen que ir a defender. Pero ¿cuál fue el problema? Es que todas las naciones chicas que están en la frontera de Rusia, ¿no es cierto?, que lindan con Rusia, Letonia, Lituania, Georgia, Estonia, Kazajistán, Armenia, Eslovaquia, todos esos países poco a poco fueron ingresando en la OTAN. En este momento, 14 países que están pegados a Rusia son miembros de la OTAN y sus misiles apuntan a Rusia. ¿Se entiende ahora por qué la guerra con Ucrania? Porque Ucrania no, cuando quiso formar parte de la OTAN le dijo que no. O sea que la OTAN no es tan bueno no son. Tan buenos no son. Tan buenos no son. Y ahora voy a explicar por qué. Ya vimos la historia, el tema de la OTAN y su expansionismo, y ahora tenemos que ver el momento actual de la economía. Porque en realidad lo que yo pienso, y a lo mejor muchos van a estar en desacuerdo con esto, bueno, pero es mi pensamiento, ¿no? Que la guerra de Rusia contra Ucrania no es una guerra ofensiva, es una guerra defensiva. Si en este momento en Ucrania estuviera la OTAN y la OTAN pone una base militar en Kiev y lanza un misil, en 15 minutos impacta sobre Moscú. Es lo mismo que, supongamos, en Toronto, en Canadá, hubiera una base rusa. Lanza un misil, en 15 minutos está en Washington. Los norteamericanos nunca lo van a permitir. Nunca lo van a permitir.
Ahora, los rusos tenían que permitirlo. Y ahí vamos ahora a la parte económica. Esta guerra impacta sobre todo el mundo. La idea de los norteamericanos era hundir a la economía rusa. Hundirla. Bajo el pretexto de que como eran invasores, el mundo democrático, el mundo libre, tenía que castigar a Rusia. El primer castigo es que le congelaron a Rusia 325.000 millones de dólares que no puede usar. Después obligaron a los países miembros de la OTAN que no le venda a Rusia insumos para la industria. Después obligaron a que los países de Europa no compren el gas ruso o el petróleo ruso. Ustedes saben que el 40% de la energía de Europa la proveía Rusia. Ahora Europa, se tiene que proveer ¿de quién? Esa energía. De Estados Unidos. Tenían el pozo de petróleo a 1000 kilómetros, Europa, ¿no es cierto? El pozo de petróleo ruso a 1000 kilómetros, y ahora tiene que comprar petróleo y gas que está a 7000 kilómetros. Europa se ha sumido a los caprichos de Estados Unidos. En este momento, Rusia le está vendiendo petróleo, porque apostaban a que se iban a tener que tomarlo en vasito de Coca-Cola, el petróleo. Rusia le está vendiendo a India, le está vendiendo a Pakistán el petróleo, le está vendiendo a China. Y otra cosa muy interesante es que ese intercambio comercial, para ese intercambio comercial, no se va a usar el dólar, se va a usar la moneda local, el rublo, el yen, la rupia. Le está saliendo el tiro por la culata a Estados Unidos, porque Europa se está sacrificando por Estados Unidos, que es el promotor de esta guerra. Porque Estados Unidos no quiere perder la hegemonía. ¿Y por qué no quiere perder la hegemonía? Porque se está dando otro gran polo de poder en el mundo, que es el mundo asiático. Rusia y China, fundamentalmente. Y China, que siempre fue un país pacífico, no ingresa a las naciones mediante la fuerza, como Estados Unidos, sino mediante el comercio. Y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Entonces hemos repasado, espero haber sido más o menos claro. En realidad has visto y has escuchado que no te he interrumpido, ¿no? Muchas gracias. Porque la verdad que sí, quería que pudieras exponer con detalle todo lo que estás explicando. Lo que es profundamente claro, pero es profundamente demandante el tema, claro, porque allí no se agota, ¿no? Claro. Digo, la paradoja final, donde vos mencionás que Estados Unidos hace un expansionismo claramente bélico, porque aparte es el proveedor número 1 de armas en el mundo, claro, entre otras cosas. ¿Sabés cuánto le dio a Ucrania? 60.000 millones de dólares. ¿Cómo lo va a pagar Ucrania? Claro. Pero digo, y lo paradójico es que el país con el sistema comunista más prominente haga expansionismo capitalista. Claro. ¿No? Entonces, creo que más allá del componente histórico que involucra a Ucrania, con el detalle que vos realizaste, claramente es una cuestión absolutamente de estratégica, geopolítica y de absoluta defensa de la integridad. En algún momento determinado, Vladimir Putin habla que intentan desintegrar a Rusia. Claro. Claramente
increíble es que la OTAN como fuerza articuladora de ofensa, de avance ofensivo hacia Rusia, con un accionar absolutamente dirigido por los Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, el tema me parece que es un tema profundamente importante porque la diferencia